¿Alguna vez te has preguntado qué hacer si inmigración te arresta a ti o a un ser querido? Mi nombre es Jonathan Shai, soy abogado de inmigración y en este video vamos a hablar acerca de cómo pedir una fianza a los agentes de inmigración. Gracias por participar nuevamente con nosotros en este video. Si no lo has hecho, favor de suscribirte a este canal y, como siempre, pueden colocar sus preguntas aquí en los comentarios y haré lo posible por contestar su pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacer para prepararte por si inmigración te llega a arrestar o si arresta a algún ser querido de tu familia? En este video vamos a hablar un poco sobre este asunto. El primer paso sería determinar si realmente la persona es elegible para pedir una fianza. Para este paso es esencial, importantísimo hablar en persona con un abogado de inmigración. Así que si van a ver este video, quiero que me hagan la promesa de que si están en esta situación, van a ir a hablar en persona con un abogado de inmigración. Para poder determinar si la persona es elegible para una fianza no es tan fácil. Hay diferentes situaciones que existen donde un juez de inmigración ni siquiera puede dar una fianza. Por ejemplo, en algunas circunstancias, cuando las personas tienen una convicción de posesión de una sustancia controlada, o sea, drogas, puede ser que el juez ni siquiera puede dar una fianza en esa situación. También otras situaciones que existen que haría que la persona no pueda pedir una fianza sería quizás un delito muy grave, algo que tiene que ver con violencia, diferentes situaciones de este tipo. Nuevamente hablen en persona con un abogado de inmigración para determinar si usted es elegible para pedir una fianza. Cuando llega a la conclusión que sí es elegible para pedir una fianza, es importante tener en mente que hay dos cosas principales que vamos a tratar de comprobar en una corte de inmigración para pedir esta fianza al juez. Primero, tenemos que comprobar que la persona no representa un peligro a la comunidad. Tenemos que convencer al juez de que si usted le da una fianza a esta persona y le deja salir del centro de detención, él o ella no va a salir y hacer daño a la comunidad. No van a lastimar a ninguna persona, no van a robar identidad, no van a hacer daño a nadie. Número dos, tiene que comprobarle al juez que la persona sí va a asistir a sus cortes. O en otras palabras, la persona no va a salir del centro de detención y luego escaparse, sino que él puede garantizar o comprobar al juez de inmigración que sí iría a sus cortes en vez de salir y desaparecerse. Para convencer a un juez que usted no representa un peligro a la comunidad, es importante poder juntar muchos documentos, empezando con los documentos de su caso penal. Normalmente existe una razón por la cual la persona está en un centro de detención de inmigración. Es importante ir a la corte y pedir una disposición certificada, o sea, los récords de la corte, para demostrarle al juez de inmigración cuáles son los delitos que usted tiene en su récord penal. Muchas personas piensan que pueden hacer una limpieza o limpiar ese récord penal, pero los jueces de inmigración siempre van a poder ver y los fiscales también. Cuando consigan esos documentos de la corte para mostrarle al juez de inmigración, es importante consultar nuevamente con un abogado de inmigración antes de entregarle documentos como reportes de policía, porque muchas veces un reporte de policía simplemente son las notas del policía, pero no significa que realmente hayan pasado esas cosas. La persona no ha pasado por un proceso, en muchos casos, legal todavía. No hay un jurado, un juez que haya decidido que realmente sucedió lo que está en el reporte. Así que yo en mis casos siempre mando los registros de las cortes sobre las convicciones, pero un reporte de policía muchas veces yo trato de ver y cada caso es un poco diferente, ¿no? Otros documentos que pueden mandar serían documentos que demuestren cuánto tiempo tiene aquí en el país, qué raíces tiene aquí en el país, ¿verdad? Podrían ser acta de nacimiento de sus hijos, recibos de luz, de agua, ese tipo de cosas, para poder mostrar al juez que usted tiene raíces aquí en el país. Muchas veces también pedimos cartas de amigos, de amistades y familiares que pueden mostrarle al juez o decirle al juez en la carta que la persona que está pidiendo la fianza es una persona buena y que no es una persona peligrosa. Entre más apoyo tenemos,
muchas veces es más fuerte el argumento de que la persona no represente un peligro a la comunidad. Normalmente el juez va a mirar el récord penal y con eso va a decidir si la persona representa un peligro a la comunidad. Un ejemplo sería una persona que tiene un DUI, ¿no? Una convicción por manejar bajo la influencia de alcohol. Dependiendo de las circunstancias, si no hubo un contenido de alcohol muy alto en la sangre, no hubo accidente, nadie se lastimó, a veces los jueces deciden que, bueno, la persona puede salir, ¿verdad? Pero si hubo un accidente, un contenido muy alto de alcohol en la sangre, o si son múltiples convicciones de manejar bajo la influencia de alcohol, muchas veces el juez va a decidir que la persona sí es un peligro, porque por lo que puede ver el juez en el récord penal de la persona, va a salir, va a tomar otra vez y va a manejar otra vez y poner en peligro a la comunidad. Puntos positivos aquí que podrían comprobar para demostrar al juez que usted no representa un peligro sería, digamos, la falta de un récord penal o una o dos convicciones muy leves, quizás de tráfico o algo así. También mucho apoyo de la comunidad, quizás de su iglesia, su empleador, amigos, amistades. Todo eso ayuda. Puntos negativos aquí serían múltiples convicciones, quizás convicciones que tienen que ver con violencia doméstica o manejar bajo la influencia de alcohol o robo de identidad, diferentes cosas que ponen en peligro la comunidad. El juez tomaría eso en cuenta y podría determinar o llegar a la conclusión de que la persona es una persona peligrosa y no puede dejar salir a esta persona. El siguiente paso sería convencer al juez que usted sí va a ir a las cortes, ¿verdad? O sea, no es un peligro soltarle a usted porque usted no va a huir, no se va a desaparecer, sino que va a ser honesto y va a asistir a las cortes. Eso es importante en un caso de fianza porque muchas veces en el área de inmigración escuchamos en las noticias o la gente dice que los inmigrantes llegan, pero cuando les dan una fecha para una corte no asisten y se desaparecen, ¿verdad? Es algo que el juez tiene que decidir. Entonces, los jueces normalmente se fijan en varios puntos. Miran el tiempo que usted lleva en Estados Unidos. Si tiene 2 o 3 semanas aquí o 2 o 3 meses, quizás es un poco más difícil darle una fianza en esa circunstancia. Pero si tiene muchos años aquí, ya tendría quizás su casa o está alquilando una casa, quizás tiene su familia, su trabajo, tiene mucho incentivo para poder quedarse en la comunidad porque tiene mucho tiempo aquí y es menos probable que se va a desaparecer esa persona, ¿no? Entonces esos serían puntos positivos, tener hijos aquí, familia, trabajo, todo eso y poder mostrarle eso al juez en forma de documentos para que el juez vea que usted tiene su vida aquí y necesita poder salir para seguir trabajando y seguir proveyendo para su familia. Puntos negativos para esta área sería, por ejemplo, un récord penal que muestra que usted falló mucho a las cortes. Una vez representé un cliente que cada vez que le daban una multa de tráfico no iba a las cortes y nunca llegó a tener un delito muy grave, pero para pedir la fianza fue muy difícil porque el juez dijo a esta persona nunca pone cuidado a las autoridades de la ley, nunca va a sus cortes, así que yo no le voy a dar una fianza porque yo no puedo ver evidencia de que sí va a ir a sus cortes. Y todo fue porque él no quiso pagar una multa de tráfico y jamás iba a las cortes. Entonces es importante poderle mostrar que sí va a ir a las cortes. Otro punto muy importante para poder convencer al juez que usted sí tiene incentivo de ir a las cortes es buscar una forma de defender su caso contra la deportación antes de que pida su fianza. Cuando arresten a un inmigrante van a abrir 2 casos. Primero es el caso de deportación y luego el caso de la fianza, ¿verdad? Muchas veces los jueces de inmigración dicen, si esta persona no tiene cómo ganar su caso de deportación, ¿para qué le voy a dar yo una fianza? Si de todas formas lo van a sacar del país o le van a dar su orden de deportación, entonces yo por qué le voy a dar una fianza si de todas formas pues no va a ganar. Entonces es importante poder comprobar al juez de antemano que usted tiene cómo defender su caso. Un ejemplo podría ser asilo político, o otro ejemplo podría ser si tienes más de 10 años y tienes hijos acá y el récord penal no es demasiado grave, podría pedir cancelación de deportación. Como sea, es importante como que mostrarle al juez qué plan tenemos para enfrentar el caso de deportación eventualmente ya cuando la persona sale bajo fianza. Ahora,
uno de los puntos básicos que a veces se nos olvida es que cuando la persona está en un centro de detención bajo la custodia de inmigración, esta persona no está en su casa. Eso es importante porque esta persona no va a poder buscar sus documentos y sus comprobantes. Siempre en estos casos esa persona depende o cuenta casi al 100% con amistades o familiares para poder traer los documentos al abogado y armar el caso. Entonces es importante en estos casos poder primero apoyar a los seres queridos o las personas que ya han arrestado y están en manos de inmigración. Uno tiene que tener acceso a todos esos documentos. Pero lo que siempre digo a mis clientes cuando estamos en mi oficina, les digo que deben pensar esto de antemano y ir preparándose. Siempre pido que puedan en su casa buscar una carpeta o una caja y poner copias de muchos documentos importantes ahí. Copias del acta de nacimiento de los niños, de los impuestos, recibos de luz, de agua, el contrato de la renta. Todo eso sería bueno tenerlo ya en una caja o una carpeta listo por si acaso, ¿verdad? Para que sea mucho más fácil que su ser querido o sus amigos busquen la caja y se la llevan al abogado para iniciar su caso. Otra recomendación que tengo es hacer una lista de amigos o amistades con su número de teléfono en un papel y dejarlo ahí en la caja o en la carpeta para que el ser querido o su amigo pueda saber a quién puede llamar y pedir una carta de apoyo en caso de que lo arrestan. Eso es mucho más fácil para los familiares o los amigos. Si usted llega a ser víctima de un arresto, ellos ya pueden buscar todos sus documentos y los tienen todo en un sitio. Pero muchas veces no pensamos eso antes, entonces lo que hay que hacer es poder comunicarnos por teléfono para poder saber dónde están los documentos, a dónde podemos ir a pedir todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso es la forma de preparar las cosas, pensarlo de antemano o tener la ayuda de los amistades y familiares para buscar todos sus papeles que uno va a necesitar para poder pelear la fianza. Cuando uno gana una fianza, es decir, uno convence al juez que sí iría a sus cortes y también que no represente un peligro a la comunidad, muchas veces el juez le puede asignar un número o una fianza más bien, ¿no? El juez puede decir que usted tiene que pagar entre normalmente $1,500 es el mínimo o hasta, yo he visto fianzas de $20,000, de $30,000, supe uno hace algunos meses de $100,000 dependiendo de la situación, pero el juez da el número, impone un número que la persona tiene que pagar y luego un ciudadano o residente tiene que ir y pagar esa fianza y escribir su nombre, su dirección, esa información para que puedan dejar a la persona salir bajo fianza. Cuando la persona sale bajo fianza, tienen que estar muy atentos porque eventualmente le va a llegar su cita para regresar a la Corte de Inmigración y seguir peleando su caso de deportación. Si la persona no gana su fianza o si el juez da un número o una cantidad de dinero muy alto para la fianza y la persona no puede pagar, igual sigue adelante su caso de deportación, sino que la persona está en un centro de detención y tiene que terminar su caso ahí porque no ha podido salir del centro de detención bajo la fianza. Así que acuérdense, estos casos son muy delicados. Es esencial, importantísimo hablar en persona con un abogado de inmigración. Estos casos son difíciles porque normalmente un notario o una persona que fue paralegal antes no le puede ayudar mucho porque necesita tener usted contacto con un abogado que sí puede ir a la corte y representar a la persona delante del juez de inmigración, ¿verdad? También es necesario tener a alguien con experiencia para que le pueda decir si la persona es elegible para una fianza o si usted está perdiendo su dinero y tiempo porque realmente el juez ni siquiera le puede dar una fianza. Gracias por participar con nosotros en este video nuevamente. Por favor, suscríbanse al canal y pongan su pregunta aquí en los comentarios si tienen alguna pregunta sobre lo que es una fianza. Y favor de compartir este video con sus amigos y nos veremos en el siguiente video.